Que el Señor les bendiga. Bueno, en esta mañana me ha correspondido hablar sobre la palabra del Señor. Como leía mi hermano Jorge, que la escuela dominical del día de hoy trata la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación lleva un nombre y se llama soteriología. Voy a salir de la pantalla aquí. Y la soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación del hombre. Este estudio de las escrituras llega a la cúspide de la teología cristiana, o sea, llega a lo más alto que hay. Tratan temas y asuntos de la salvación del hombre y tiene mucho que ver con el corazón del evangelio. Se me quedó pegado esta cosa. Ay, no puedo avanzar. El plan de Dios para el hombre, cuando el Señor hizo todo lo que existe, pensó en el hombre y pensó que el hombre tenía que ser, bueno, el hombre en realidad fue creado por Dios, y el hombre estaba obligado a someterse a Dios. Esta referencia aparece en Lucas 12, del versículo 13 al 21. El hombre tiene una función única en la creación, y esta aparece en Génesis 1, 26 al 28. El hombre fue creado para glorificar a Dios, y esto lo podemos encontrar en Isaías. Entonces debemos entender y comprender que somos imagen a la semejanza de Dios, que somos imagen, no somos iguales. ¿De qué manera el hombre es semejante a Dios? En tres maneras: sustantivo, funcional, relacional. En la manera sustancial, fuimos hechos para parecernos a Dios. Como les decía anteriormente, en Génesis 1:28, Dios designó y capacitó al hombre para fructificar, multiplicar y gobernar la tierra. Por tanto, es una semejanza mental, una semejanza moral y una semejanza social. De manera funcional, en Génesis 26 nos dice que Dios hizo al hombre para dominar y cuidar todo lo que Dios había formado. Y de la manera racional o social, en Génesis 1:26 al 28, Dios da la autoridad al hombre para relacionarse tanto en la parte humana como en el reino animal y como el vegetal. Socialmente, el hombre fue creado para tener compañerismo. ¿Cuál fue el resultado de la caída del hombre? El hombre ha fracasado por completo. Ha pecado contra Dios en la desobediencia de Adán y ha caído a un estado original en la comunicación que experimentó en el Edén. Como resultado, todos los descendientes de Adán son concebidos en pecado y nacen como enemigos de Dios. El hombre es incapaz de disfrutar la comunión con Dios para lo que fue creado. Dios exige que se pague precio por quebrantar su mandamiento y despreciar su gloria. ¿Cuáles son las consecuencias de no remediar nuestra relación con Dios? El hombre está perdido por rehusar a creer en el Hijo. Esto lo podemos encontrar en Juan 3:36. El hombre se enfermará gravemente física
y espiritualmente. Lo podemos encontrar en Isaías 1:6. El hombre está ahogado por sus pecados y está perdido por su relación con Satanás. El hombre está perdido por su relación con el pecado, y eso lo podemos encontrar en Efesios 2:2. En Romanos dice que menospreciamos sus riquezas. Lo podemos encontrar en Romanos 2:4, y que atesoramos para nosotros mismos la ira del justo juicio. Lo podemos encontrar en Romanos 2:5. ¿Quién está dispuesto a salvar al hombre? Sabemos que el único dispuesto a salvar al hombre es Dios. Y este viene en el plan de redención que comenzó en la eternidad pasada, cuando Dios puso su amor a los pecadores que no lo merecían y determinó rescatarlo de la caída de las consecuencias. Entonces, ¿cómo fue este plan? El plan del Señor fue designar a Jesucristo, Dios Hijo, para que llevara a cabo la redención en beneficio de los elegidos mediante la encarnación como hombre. Obedeció al Padre como hombre y puso su vida para sustituir la vida de su pueblo, o sea, nosotros. El plan de redención sigue la forma trinitaria. El plan de redención del Padre se cumple en el cumplimiento, en la redención del Hijo, y la aplicación de dicha redención es por el Espíritu. Esto quiere decir que el plan de Dios es tomar al hombre, entregarle a Jesucristo para que en él crea, y a través del Espíritu Santo nosotros tener una comunión con el Señor, por decirlo así más brevemente. Entonces, con todo esto, vamos a pasar a nuestra lección. La lección del día de hoy es Romanos 2, del 14 al 16. Como leía mi hermano Héctor, o sea, mi hermano Jorge, el del versículo 14 empieza: porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora pasaremos a analizar el texto. El libro de los Hechos nos relata que la iglesia en Roma ya había existido en una forma, y estaba formada por judíos como no judíos, o sea, judíos y gentiles. En el tiempo del emperador Claudio fueron expulsados los judíos de Roma, y después de algunos años se les permitió volver. Después de unos 5 años creo que fue eso. Cuando regresaron, encontraron una iglesia que no era tan judía en costumbres y prácticas. Pablo encontró esta iglesia dividida. La gente no se ponía de acuerdo cómo servir a Jesús. Debatía si los cristianos no judíos debían celebrar el día de reposo, sobre sus alimentos, o la parte de la circuncisión. Pablo le hablaba de un evangelio que eran las buenas nuevas de Jesús, y revela su justicia. En Romanos 2:11, yéndonos más atrás en el capítulo, en Romanos 2:11 nos habla que no hay acepción de persona para Dios. Por ende, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, el juicio de Dios. El juicio de Dios será imparcial. Todos seremos juzgados por nuestras obras. Los judíos pensaban que tenían ventaja por ser el pueblo de Dios, aquel pueblo que sacó de Egipto, por ser el pueblo el cual le entregó las leyes y en el cual entregó el día de reposo, le entregó la alimentación y le entregó la circuncisión. Por eso ellos pensaban que, como el Señor le había hablado directamente a ellos tenían ya la salvación ganada. Pero en Romanos 2:12, Pablo explica que los judíos no tienen ninguna ventaja y que serán juzgados a la luz de la que recibieron, o sea, serán juzgados bajo la palabra. Los juicios tenían acceso, recibieron, perdón. Bueno, ahí Pablo nos trata de decir que ellos no tenían
ninguna ventaja, porque a ellos se les dio la palabra. Entonces, como se les dio la palabra, ellos tenían que obedecerla y tenían que vivir bajo lo que decía la palabra. Entonces, estos judíos pensaban que porque tenían la ley, ellos iban a ser salvos. Pero Pablo dice que ellos la ley no les sirvió de nada, ya que no eran oidores de la ley. O sea, solamente eran, perdón, oidores de la ley y no hacedores de la ley. O sea, oían, pero no hacían lo que la palabra de Dios les decía. Y en Santiago 1:22 nos dice que es muy importante oír la palabra de Dios, pero es mucho más importante obedecerla y ponerla por obra. Pablo concluye que toda la humanidad, gentiles y judíos, estaban desesperadamente atrapados y que son culpables delante de Dios. La vida de resurrección es la que pone a Jesús a disposición de todos. Jesús se hizo lo que es por nosotros para que nosotros fuéramos como Él. De esta manera que Dios justifica a aquellos que tienen fe en Jesús. O sea, que nosotros, porque nosotros somos los gentiles, también estamos atrapados y somos culpables delante de Dios. Y de lo único que tenemos que hacer es colocarlos en manos de Dios y entregarle nuestra vida a Dios para que Él nos rescate del juicio. El texto para memorizar está en Judas 1:19. Estos son los que han causado divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. La palabra dice ya por título amonestaciones y exhortaciones. Tener una memoria de las escrituras teniendo en cuenta de los falsos maestros que se burlan de la verdad. Esto lo podemos encontrar en 2 de Pedro 3:3. No debiéramos sorprenderlo por todo lo que está pasando hoy en el mundo, ya que ha sido revelado hace muchos años. ¿Qué pasaría? Estas referencias las podemos encontrar en Hechos 20, 28, 32. Causan divisiones, son hombres naturales que se preocupan por las cosas de este mundo. 1 Corintios 2:14, Santiago 3:15. No tienen al Espíritu, sabemos que el Espíritu Santo no habita en el mundo. Lo podemos encontrar en Romanos 8:9. La palabra nos invita a que nos protejamos de cualquier cosa que nos aleje del Padre Celestial. Concluyendo esta clase, podemos decir que la palabra de Dios nos mueve a buscar a Jesucristo, ya que si fuera por la ley tendríamos que cumplirla toda y esto es imposible. Por eso Dios nos mueve a buscar la salvación en Jesucristo. Dios nos juzgará en los secretos de nuestro corazón mediante Cristo Jesús. Nada quedará oculto, porque Él nos conoce nuestras obras y escudriña nuestras vidas, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esta es una cita del pastor Miguel Núñez. Dice que Dios creó al hombre, creó lo bueno. El hombre desobedece, hizo lo malo. Dios decide redimirlo haciéndolo bueno, para finalmente glorificarlo haciéndolo perfecto. En la actualidad nos encontramos en este proceso de redención, a través del cual Dios procura restaurar todo lo que fue dañado por la caída. Y esta ha sido la exposición de su clase. Ahora bien, con todo lo que yo le he estado compartiendo, no nos queda más que meditar en cómo estamos viviendo nuestra vida carnal y nuestra vida espiritual. Cómo influencia nuestra vida carnal a nuestra vida espiritual. ¿A qué le damos más valor? ¿A qué
a qué le damos más tiempo, porque el día tiene 24 horas. Tenemos de 7 a 8 horas para dormir y el resto de nuestra vida la ocupamos prácticamente en parte de hacer nuestro trabajo y le damos la nada misma al Señor. Entonces, tenemos que meditar en cuánto tiempo eh, eh, dejamos para Dios. Eh, la semana pasada a mí me tocó el tema que predicó el pastor, a mí me tocó un poco porque justamente la noche anterior eh, yo me había puesto a leer unas novelas y lo digo como testimonio porque el Señor me amonestó esa noche antes que el pastor leyera. eh, Me amonestó como a las 4 de la mañana y no podía dormir, pensaba. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estoy gastando mi tiempo? Cuando en vez de leer novelas, debiera estar leyendo la palabra de Dios. Y le dije al Señor, no, Señor, esto no puede seguir así. Yo mi tiempo libre lo voy a dedicar a usted. Porque Él me amonestó a hacerlo. Él me amonestó que yo tenía que dedicar mi tiempo a las cosas que tienen valor para el mundo espiritual. Sabemos que nuestro tiempo es vital para poder irnos con el Señor. Tener tiempo para alabarle, para glorificarle, tener tiempo para leer su palabra, para ir a la iglesia, para predicar, y las cosas de la carne van a quedar acá si no nos aferramos a Dios, si no nos aferramos a ese encuentro. Estamos mal, estamos dejándonos llevar por Satanás. Satanás conoce dónde nos puede tentar. Satanás conoce con qué nos puede tentar. Entonces, si nosotros no estamos preparados día y mentalmente, como le decía la exposición, nuestro cuerpo va a sufrir físicamente, porque dejando el espíritu, que el Señor nos deje espiritualmente, nuestro cuerpo físico va a empezar a sufrir, va a empezar a sentir su ausencia. Y cuando estemos lejos del Señor, va a ser imposible que nos podamos acercar. Hay muchos hermanos que hoy en día se han alejado de Dios. Hay muchos hermanos que se han dejado llevar por las tentaciones de Satanás. Y a ellos les ha costado un triunfo. Yo he visto personas que le ha costado llegar nuevamente a los brazos de Dios y se aferran a las cosas que el Satanás le entrega, se aferran a las cosas que Satanás los tienta y, y ahí están atrapados, están encadenados. Eh, y eso hace eh, y eso a nosotros nos enseña, debemos tomar ese ejemplo de que así Satanás los controla. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos de su gracia, tenemos que aprovechar este tiempo de gracia que tenemos. Porque si viene, como le comentaba a mi hermano Diego, si viene si vamos a pasar la tribulación, el tiempo de la gracia se va a perder y no vamos a tener esa gracia espiritual que el Señor nos da, vamos a estar a la deriva. Vamos a ir para donde nuestro pensamiento, donde nuestro raciocinio alcance, pero no vamos a depender de Dios. Así que esta ha sido la clase, a lo mejor ha sido muy corta, pero es lo que el Señor me ha enseñado a mí para que yo les entregue a ustedes. Así que, ¿alguna pregunta que se pueda responder? Tenemos a nuestra hermana Beatriz, nuestro pastor, nuestro hermano Jorge,